Buenos días o buenas tardes, lo que quieran, son las 12:10, así que es un placer volver a estar aquí por cuarta vez y poder participar en este congreso que tiene tanto de aspecto intelectual como académico, como lúdico. En fin, han sabido crear en Oaxaca un espacio entrañable para la gente que venimos de fuera a poder trabajar aquí. Bueno, el tema que me toca desarrollar, y voy a pasar ya al tema, es el tema de la diversidad, que teóricamente debería haberlo unido al tema de la convivencia en las escuelas. Pero esto me iba a alargar demasiado la conferencia, así que me voy a quedar en cómo, desde mi perspectiva, la perspectiva de un pedagogo, de un psicólogo, el trabajo en las escuelas puede acercarse al tratamiento de la diversidad y a dar respuesta a la diversidad. Cuando tratamos temas de estos, a veces uno puede estar entre un público de profesores o puede estar entre un público de otro tipo. Podemos correr el riesgo de que se nos convierta la diversidad en un tema, en un tópico cultural. Pero la diversidad y la forma de responder a la diversidad la llevamos todos dentro. Y yo quiero contarles mi propia experiencia con respecto a esto. A mí me gusta conducir rápido en la carretera y ir con mi carro de una manera que no pierda mucho tiempo. Generalmente uno va bastante estresado de un sitio para otro. Y entonces adelanto en cuanto puedo adelantar. Me gusta mantener una velocidad constante cuando estoy en tramos largos de carretera. Y entonces me desespera la gente que o no sabe conducir, o va lento, más lento que el caballo del malo, o parece que va de excursión y no le importa nada a tener a toda la gente haciendo una fila terrible detrás de él sin poder adelantar, o hacen estas cosas que a uno no le gustaría mucho, ¿no? De todas maneras, una vez había una fila enorme en la carretera y yo, desesperado, fui adelantando uno tras otro, hasta llegar al primero. Ya le iba a echar una peste terrible y cuando miré quién era, resulta que era mi hija, con lo cual ya no pude hacer nada. Pero en el fondo me pareció una buena metáfora de entender, cierto, en la carretera la gente funciona de distinta manera. Unos tienen más prisa y otros tienen menos prisa. Unos más dominio del carro y otros menor dominio del carro. Unos van a más corto plazo y otros van a más largo plazo. Efectivamente somos muy diversos en la carretera y a algunos eso les desespera y suplicarían al gobierno, entre ellos, en algunos casos yo, hasta que lo fui aprendiendo, que hicieran carreteras especiales para estos lentos que no merecen la pena, no deberían estar en la carretera normal. Unos carriles especiales como para las bicicletas, que pudieran ir los lentos por un lado para que los que vamos más rápido pudiéramos ir por un camino normal dentro de la carretera. Es decir, que a veces no es tanto pensar en grandes abstracciones mentales, es que tenemos la diversidad y cómo reaccionamos a la diversidad muy metida dentro de nosotros y muy metida dentro de lo que es lo habitual en nuestra vida, ¿no? Lo habitual en el trabajo que nosotros vamos a hacer. Bueno, partiendo de ahí, la temática que a mí me gustaría desarrollar, es verdad que se pasa esto mucho. Tiene estos 6 puntos que ven ustedes en el esquema. Yo no lo veo, pero como las tengo aquí, menos mal, me da para poder seguirlo. Por un lado, voy a hablar un poquito de educación y diversidad, de los temas que, de alguna manera, y sobre todo haciéndonos la pregunta de si avanzamos o retrocedemos. En segundo lugar, sobre las diversas policromías de la diversidad, de manera tal que podamos efectivamente tratar este tipo de asuntos. La diversidad como desafío institucional, esta es, diríamos, el gran leitmotiv de lo que yo podré presentarles a ustedes. La diversidad como desafío personal,
algunos datos de una investigación que hice en mi tierra y cuestiones para el debate. Y como no quiero que perdamos mucho tiempo, vamos al primer punto. ¿Avanzamos o retrocedemos en el tema de la diversidad? No es largo en el tiempo el descubrimiento que la diversidad, diríamos, es un derecho, y que las personas somos personas y que las personas son distintas entre sí y que el ser distinto no te hace merecedor de ningún tipo de exclusión al respecto. No está todavía demasiado asentado en las prácticas cotidianas, pero bueno, a nivel de filosofía no hay ninguna duda de que estamos moviéndonos en ese planteamiento. El segundo aspecto que tiene mucho que ver es que esa persona diversa, esa persona que puede presentar distintas características diferentes a las nuestras. En el fondo había una psicoanalista, Maud Manoni, que decía que los otros, para cada uno de nosotros, los otros son como espejos donde nos miramos. Y depende de lo que yo vea en ese espejo. Si en ese espejo veo algo o alguien parecido a mí, no tengo difícil la relación, es una cosa fácil. Si en ese espejo veo algo que es distinto a mí o muy diferente a mí, me puede desarrollar dos tipos de reacciones. O una reacción de prevención y defensa, de temor, ante determinado tipo de diferencias, o una reacción de aproximación, de apoyo, de caridad con respecto de ellos, ¿no? Pero en el fondo esto sucede siempre, es decir, el otro de alguna manera me sitúa con respecto a un referente que hace que yo me sienta más próximo o más lejano a él. Y ese sentirse más próximo, más lejano, ya veremos, tiene mucho que ver con cómo construimos esa diferencia, esa alteridad de la que nos hablaban en la primera conferencia. Pero en todo caso, las personas diversas son personas con derechos y esto tampoco cabe ninguna duda. Más difícil ha sido conseguir en la cultura nuestra que entendamos la diversidad como una riqueza. No es difícil de hacerlo desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de las políticas, del decir, de las palabras. Es más complicado hacerlo cuando estamos hablando de los muchachos que tengo en clase, cuando estamos hablando de cómo son los jóvenes con respecto a los adultos, cuando estamos hablando de la heterogeneidad en términos más genéricos, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que hay muchísimo gap, muchísima diferencia entre el pensamiento dominante en este momento, por lo menos en los países más desarrollados, y las prácticas educativas, ¿no? Y las prácticas sociales en general. No solamente la escuela no es una institución context-free, algo que suceda como una flor en el desierto que pueda hacer sus propios planteamientos. Al final las escuelas están inclusas en un ambiente y en un contexto, y los profesores o las personas que somos profesores dentro de la escuela luego somos ciudadanos fuera de la escuela y vivimos y respiramos de una manera bastante similar a como lo hacen el resto de las personas. Dicho esto, hemos llegado en ese proceso de desarrollo que poco a poco nos ha llevado a vivir de esta manera, a este nuevo planteamiento que tiene que ver con las escuelas inclusivas. No sé si en México estáis discutiendo sobre escuelas inclusivas, ¿no? Porque ha sido un largo camino para llegar a la idea de una escuela inclusiva. Y no sé muy bien qué idea tenéis de escuelas inclusivas. Para nosotros, y en el contexto europeo en general, una escuela inclusiva es un nuevo paradigma con respecto a la diversidad. Es decir, hemos ido tratando la diversidad y a los sujetos diversos como, en cierta manera, responsables de su propia diversidad, ¿no? Como si, efectivamente, han nacido con unas determinadas características que van a ser su patrimonio a lo largo de toda su vida. Y, de alguna manera, se entiende que el resolver ese problema es
problema para ellos, es problema para sus profesores, pero para los profesores individuales. Hablar de una escuela inclusiva, a diferencia de hablar de integración escolar, a diferencia de hablar incluso de respuestas educativas a las necesidades especiales, significa que el problema de la integración es un problema de la escuela, no es un problema del individuo. Es decir, es la escuela la que tiene que buscar dispositivos para poder resolver los problemas o las situaciones de diversidad que se le dan en el fondo. En solo 2 palabras, ya les conté el otro día en el curso doctoral, hace unos años en Brasil, en una de las conferencias que estaba dando, una profesora levantó la mano y me dijo: mire, profesor, estoy empezando a asistir al psiquiatra porque llevo 2 años que tengo a una niña sorda en clase y por mucho que he intentado trabajar con ella, no sé qué hacer con ella. Y la cosa se me ha complicado hasta tal punto que estoy empezando a ir al psiquiatra. Y efectivamente, le dije yo, es que usted tiene 2 problemas. Un problema de salud, porque efectivamente está yendo al psiquiatra, usted está muy mal. Es decir, y esto no se crea que se va a quedar así, esto posiblemente le va a ir empeorando como usted siga en esa situación. Pero el problema de fondo de usted es que cree que usted puede salvar a la niña sorda, pero usted no tiene que salvar a la niña sorda. No es su problema, desde luego no es su problema personal, es el problema de la escuela donde usted está. Todos sus compañeros en la escuela tienen a una niña sorda en la escuela y es la escuela la que tiene que resolver ese problema, no usted. ¿Cómo usted va a resolver sola con otros 25 niños en la clase el problema de una niña sorda? Está usted loca y efectivamente por eso va al psiquiatra. Y la cuestión efectivamente está, una escuela inclusiva es la escuela que asume que es decir, el problema que se hace en las escuelas, la pregunta que se tiene que hacer en una escuela inclusiva es ¿a quién está excluyendo esta escuela? Puede ser que excluyan a los niños con deficiencias, pero hubo tiempos en que excluían a las mujeres, o que excluían a los negros, o que excluían a los pobres, o que excluían a quién está excluyendo esta escuela. Y si hay alguien a quien está excluyendo esta escuela, da lo mismo cuáles sean sus características o sus condiciones, esta es una escuela excluyente, no es una escuela inclusiva. Por eso trabajar en la perspectiva de escuelas inclusivas significa trabajar en esa perspectiva general de la educación para todos y además una educación de calidad para todos, la mejor que podamos ofertar en la escuela. En fin, por tanto, la integración no como una cuestión de tipo individual, sino como una cuestión de tipo institucional a la que hay que buscar solución. Y ahí es cuando entramos en que la escuela tiene que convertirse para todos los sujetos en un contexto de enriquecimiento personal. Quizá no todos puedan llegar a los mismos resultados, quizá no todos puedan plantearse el mismo tipo de objetivos, pero la cuestión es que a todos la escuela los tiene que enriquecer. Y esto es lo que entra en contradicción, por eso digo que a veces los buenos momentos y los buenos sentimientos, por eso esto es como el baile, damos 2 pasos adelante y 3 para atrás. Cuando ya teníamos bastante claro esto, va y sale todo el problema de la evaluación de las escuelas. Y ya nos han jodido, porque como nos midan las escuelas por los resultados, las escuelas inclusivas tendrán siempre peores resultados que las escuelas de élite. No tenemos ninguna solución a ese problema. Y entonces una de 2, en Inglaterra está sucediendo esto. Los directores dicen, oiga usted, si ustedes nos van a evaluar por los resultados en inglés, en matemáticas o en ciencias, el año que viene en esta escuela no entra ningún niño que no domine el inglés, que no sea bueno en ciencias y que no nos vaya a respaldar en una buena evaluación institucional. Entonces entramos en contradicciones entre la filosofía, los planteamientos políticos que se hacen y este otro tipo de situaciones que se nos van colando indirectamente en las escuelas a través de cuestiones de este tipo. Por eso digo que no estoy muy seguro, yo creía que avanzábamos, pero ya no estoy tan seguro de que estemos avanzando realmente, porque estos avances y retrocesos están generando mucha ansiedad en las personas que de alguna manera tenían muy claro cuál era la posición que debería adoptar la escuela. Y ahí llegamos al segundo de los puntos, las policromías de la diversidad. Porque efectivamente, la diversidad a veces se trata como un concepto monolítico, pero no es un concepto monolítico. Los sujetos somos diversos en muy diversas
características, ¿no? Hay un primer aspecto de la diversidad que tiene que ver con la heterogeneidad de los sujetos. Los sujetos somos distintos entre nosotros y la escuela, como instancia social, no ha leído bien esta heterogeneidad de los sujetos. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos un problema grave. En España, desde hace muchos años, con los gobiernos socialistas y antes incluso que los gobiernos socialistas, asumimos la idea de que teníamos que buscar una escuela comprensiva. Una escuela comprensiva significa una escuela en la cual todos los sujetos sigan una línea escolar, el mismo tipo de escuela, hasta que lleguen a los 14 o 16 años. Es decir, no vamos a diferenciar las escuelas en escuelas técnicas desde muy jóvenes o distintos tipos de escuelas para distintos tipos de sujetos, ¿no? Escuelas comprensivas, un modelo muy progresista, muy respetuoso, claro, pero si hacer escuelas comprensivas significa hacer la misma escuela para todos los sujetos, ya la hemos fastidiado. Es decir, porque efectivamente lo que no tiene sentido es que yo no tenga en cuenta que si voy a tener a los muchachos hasta los 16 años en el mismo tipo de escuela, los chicos a los 16 años hay algunos a los que les interesan los temas que yo estoy tratando en la escuela y otros a los que no les importa un carajo el subjuntivo o cómo fue la literatura irlandesa del siglo XIX. Todo esto les trae al pairo. ¿Qué demonios? A ellos les interesaría otro tipo de cosas y están preparados para otro tipo de currículo. Pero si la escuela es monolítica, no está respetando la heterogeneidad, ni de capacidades, ni de intereses, ni de nada de lo que se pueda ofrecer en ese momento escolar. Por tanto, es una contradicción. ¿Qué solución tiene este problema de diversidad? La opcionalidad. Que yo haga caminos distintos, con la misma calidad en el mismo seno de las escuelas, pero posibilidades de estudiar cosas distintas, de trabajar cosas distintas, que respeten mis intereses, que respeten mis capacidades, que respeten lo que yo pueda de alguna manera resolver. Y esto no es imposible de hacer. En Australia, en algunos estados australianos, a los 6 años, los niños tienen como obligatorias solamente 2 materias del currículo y el resto lo escogen ellos, del pool de oferta que tiene cada escuela, a los 6 años. En España uno llega al doctorado, ya se casó, ya se divorció, ya tuvo un segundo matrimonio, ya hizo el servicio militar, ya tuvo un trabajo, ya no sé qué, y la universidad le dice todo lo que tiene que hacer. Y si le da alguna cosita para poder escoger, siempre se hace con esa idea. Ya verás tú cómo se van a equivocar. Van a escoger lo que no les conviene, siempre pasa lo mismo en cuanto les damos opciones a los estudiantes. Es decir, esta idea de los sistemas educativos muy centralizados es que efectivamente no se puede ofertar opcionalidad. Es cierto que es más caro y que también las crisis obligan a restringir este tipo de cosas, pero efectivamente algún tipo que la escuela no sea un corsé, porque si no, muchas de las cosas que podamos hacer no serían factibles. Segundo tipo de diversidad, la diversidad como retrasos leves en el desarrollo, en el rendimiento o en la adaptación escolar. Y esto, quienes seáis maestros y maestras, lo tenéis clarísimo. En nuestras escuelas hay niños que van adelantados, niños que van un poco retrasados, niños que de alguna manera avanzan a un ritmo distinto, ¿no? Y esto es otro tipo de diversidad. Empieza a producirse ya desde niveles bajos de la escolaridad y esto se va incrementando a medida que vamos subiendo en los años escolares, ¿no? Aquí la solución es clara. Yo no puedo dejar que un problema se me convierta en insalvable por no haberle hecho caso desde los primeros años en que se presenta, ¿no? Y entonces tareas de prevención y tareas de recuperación deberían ser importantísimas en todas las escuelas. Y esto, pues no lo hay en muchos casos. Es decir, el problema yo lo puedo detectar cuando un niño tiene 5 años, que tiene algún retraso en el habla, por ejemplo, o algún retraso en su organización del pensamiento matemático, algún retraso en tal, y lo voy dejando hasta que efectivamente para este muchacho esto se convierte en una barrera insalvable. Tercer tipo de diversidad, la diversidad como problemas ya sensibles. No son retrasos leves, son problemas sensibles, bien en el desarrollo, bien en los conocimientos, bien en la adaptación a la escuela.
muchachos inmigrantes que entran en la escuela ya crecidos de edad y que por tanto no tienen el conocimiento que tienen sus compañeros, chicos que tienen problemas lingüísticos, que tienen problemas, diríamos, en el desarrollo de determinado tipo de capacidades que son básicas para poder instalarse bien en la escuela, o sujetos que de alguna manera tienen problemas de conducta y problemas de conducta que hace que se mantengan desadaptados en la situación escolar que se les propone y que efectivamente, pues de alguna manera esto les afecte, ¿no? En este caso, son problemas suficientemente graves como para que tengamos que echar mano de modificaciones curriculares, de búsqueda de sistemas alternativos para estos sujetos, de más tiempo de escuela, de otro tipo de trabajo que se pueda realizar con ellos. Y finalmente, la diversidad como deficiencias físicas o psíquicas con necesidades educativas especiales, ¿no? Son sujetos que necesitan un apoyo especial, a veces necesitan de profesionales especializados en el tipo de problemática que se tiene, y se necesitan también medidas de más amplio espectro dentro de la propia institución. Es decir, cuando hablamos de diversidad estamos hablando de muchas cosas. Y la escuela, con respecto a los sistemas educativos, tiene que actuar como un jacuzzi, porque tiene que hacer medidas de trabajo que se complementen a muchos niveles en el desarrollo de las acciones que pone en marcha. Pero hay una cosa que es terriblemente interesante. Si una escuela es sensible a cualquiera de este tipo de diferencias, a cualquiera de los 4 ámbitos de diversidad, acabará siendo sensible a todos. Es decir, porque en el fondo lo que significa la diversidad y lo que significa la capacidad de dar respuesta a la diversidad significa la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de estar atento a sus demandas y a sus necesidades. Da lo mismo que sean necesidades de niños que serían buenos en determinado tipo de cosas, pero la escuela no les deja. O bien en necesidades que provienen de retrasos leves, como os decía, y que la escuela ha sido capaz de implementar dispositivos para atender a estos muchachos. En el fondo, esto genera una capacidad de empatía, una sensibilidad escolar, que es lo que hace que la respuesta a la diversidad sea posible. Sin esto no es posible. Uno puede articular medidas técnicas, puede tener especialistas para atender a cada sujeto, pero si la propia escuela no ha educado su propia sensibilidad para atender a los muchachos para atender a los muchachos que forman parte, diríamos, de la comunidad escolar en la que está, yo no me creo que una respuesta técnica pueda resolver el problema de la diversidad. Y también la generan los estudiantes. Los últimos datos de investigación que tenemos son contradictorios de todas maneras, pero había muchas veces en que los padres tenían problemas para enviar a sus hijos a escuelas inclusivas, porque decían, no, mi hijo cómo va a ir a una clase donde hay niños con síndrome de Down o donde hay niños que tienen problemas de conducta. Al final el profesor, por atender a estos niños, desatiende a los que son normales y que por tanto, pues los datos que tenemos de investigaciones nos están diciendo que niños que han pasado por esa experiencia, por la experiencia de participar en clases y escuelas, diríamos, inclusivas, no solamente no han perdido, no dan indicadores más bajos en cuanto a resultados académicos convencionales, sino que dan resultados mucho más altos en todo lo que significan, diríamos, estas actitudes de disponibilidad hacia el otro, de conocer mejor qué significa una necesidad, de saber cómo poder actuar con sujetos que son diversos, de tener sensibilidad para poder atender a otro tipo de personas, etcétera, etcétera. Es decir, esas cosas que estamos valorando o que estamos pidiendo que los sujetos vayan poseyendo a través de la educación, en las escuelas inclusivas, cuando se trabaja bien, no solamente mejoran los niños que van a una escuela normal, sino que mejoran los maestros, mejoran los otros niños que están con ellos. Es decir, es un contexto
que desde el punto de vista educativo es un contexto muy rico y realmente enriquecedor en todos estos otros ámbitos del desarrollo de los sujetos. Bien, la tercera cuestión que decía en el esquema inicial era la diversidad como responsabilidad o como compromiso, como desafío institucional. Y efectivamente las escuelas inclusivas requieren un proceso de aprendizaje y de desaprendizaje también muy intenso, porque estamos muy acostumbrados a trabajar desde una perspectiva bastante diversa a esta. Y yo esto lo concretaría en 4 grandes desafíos. Hay desafíos de tipo organizativo, ya los vamos a ver ahora. Hay desafíos de tipo curricular. Hay desafíos en lo que se refiere a la relación entre la escuela y la comunidad. Y hay desafíos incluso en lo que se refiere a la investigación y a la formación de docentes. Es decir, la mejora, el aprendizaje institucional se tiene que dar a través de cambios progresivos en cada uno de estos 4 grandes campos. Primero de los campos es retos con respecto a la organización escolar. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que se ve más afectado, más desafiado desde el punto de vista de cómo funciona una escuela por el tema de la diversidad? En primer lugar, hay un cambio absolutamente necesario y previo a cualquier cosa, que es una ruptura cultural. Una ruptura cultural que tiene que ver con romper el mito de la homogeneidad. Durante muchos años las escuelas funcionaron con un abstracto mental que era el alumno medio. Yo organizo mi clase para el alumno medio, de manera tal que, claro, el nivel de contenido que yo les voy a dar en cada una de las materias que vamos trabajando debe responder a la idea de un alumno medio, es decir, ni para los más listos ni para los más tontos, para un alumno medio. Lo único que sucede es que el alumno medio no existe. Y, por tanto, los listos pierden el tiempo y los tontos no me siguen. Con lo cual, en realidad estoy hablando para nadie en muchas oportunidades dentro de la escuela, porque me he creado el constructo de que tengo un grupo homogéneo, de que yo puedo hablar para este grupo homogéneo, de que puedo hacer un tipo de actividades que agrupe a todo el grupo, y esto no es posible. No es posible, y no es posible en la mayor parte de las situaciones en las que nos encontremos. Es decir, el punto de partida tiene que ser que mis estudiantes son distintos y que aprenden de forma distinta, aprenden a un ritmo distinto. Y con respecto al alumno medio puede actuar el ministerio. Cuando hace el ministerio un programa de matemáticas para adolescentes, pues debe pensar, pues un chico de 12 años, qué características intelectuales tiene, qué tipo de contenidos matemáticos debe estudiar, qué tipo de cosas. Pero si yo tengo delante a 4 o 5 o 10 o 25 chicos de 14 años, me daré cuenta de que ninguno de ellos responde, o muy pocos de ellos responden a esa idea que el ministerio tenía de las matemáticas 3 para muchachos de 14 años. Porque efectivamente allí los tengo reales. Él tenía la idea, el ministerio, pero yo los tengo reales, y reales no es lo mismo que en abstracto. Por tanto, diríamos, romper el mito de la homogeneidad. Ya veremos qué se puede hacer. Trabajar por pequeños grupos, ya veremos soluciones a esto, pero desde luego la idea principal es que mis estudiantes no son todos iguales y que pierdo el tiempo haciendo esa suposición de que yo tengo que hablar para el promedio de mis estudiantes. La segunda cosa tiene que ver con el compromiso institucional. La diversidad no ha de ser atendida por cada profesor. Obviamente, cada profesor deberá atenderla, pero este es un compromiso institucional. Es decir, no es una cosa como le pasaba a esta profesora brasileña con la niña sorda. No es una cosa que usted tenga que volverse loca para poder atender a una niña, ¿no? La escuela que se plantee, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos 2 niñas sordas, una está en primero y otra está en tercero. ¿Qué hacemos? No es un problema del profesor de primero y del profesor de tercero, es que los condeno a los dos a volverse locos. La cuestión es, ¿qué podemos hacer entre todos? Y si no podemos nosotros entre todos, ¿cómo buscamos ayuda en el entorno social y local en el que estamos? Es decir, ¿de qué manera vamos a afrontar este problema que tenemos?
problema o riqueza o diversidad que tenemos en la escuela, ¿no? Pero significa, y decir un compromiso institucional, significa un compromiso del director o la directora, un compromiso de los jefes de departamento, un compromiso de nuestros inspectores o supervisores. Es decir, es como institución que asumimos el reto de poder atender a niños inmigrantes, de poder atender a niños que vienen con retraso, de poder atender a todo el conjunto de sujetos que forman parte con nosotros de la comunidad escolar. La posibilidad de introducir reajustes. Una escuela que va a piñón fijo, que pone el piloto automático y no tiene posibilidad ninguna de cambiar nada, no hay forma humana de responder a la necesidad, a la diversidad. Es decir, nosotros estamos aplicando el mismo sistema año tras año y año tras año no son los mismos estudiantes que tenemos, ¿no? Es el gran drama que tienen las escuelas que trabajan solo con libros de texto, solo con materiales muy formalizados que aplican año tras año, porque efectivamente los estudiantes que vamos a tener cada año son distintos y la historia está en que yo tengo que hacer un seguimiento de cómo estos muchachos míos van siguiendo el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? La disponibilidad de sistemas de apoyo. Claro, figuraos que llevamos 4 años trabajando con niños que tienen algún tipo de problemática de las que dije yo antes, problemática o de las características de diversidad que señalaba antes. En 4 años, si yo miro para atrás y en 4 años la escuela no ha generado ninguna iniciativa, no ha creado ningún dispositivo institucional específico para atender este tipo de problemas, es que la escuela se ha afeitado para arriba, quiero decir, ha dejado todo en manos de sus profesores individuales y la propia institución no ha hecho nada, no ha creado una comisión especialmente dedicada a hacer un seguimiento de esto, no tiene un marco para poder analizar si las cosas van bien o no van bien, no tiene un departamento de orientación que sirva para poder apoyar a los profesores, no ha hecho nada en 4 años, no ha creado nada nuevo. Es decir, esto no es un trabajo, no es un compromiso institucional en ese sentido, ¿no? Y tiene que tener un proyecto de desarrollo institucional, es decir, tampoco significa, diríamos, nada interesante que una escuela esté trabajando al día y no se plantee qué va a ser de esta escuela dentro de 2, de 3, de 4 años. Ya sabemos a qué tipo de público estamos respondiendo, ya sabemos qué tipo de necesidades tenemos con el alumnado que estamos teniendo, cómo nos vamos a plantear el trabajo de aquí a 4 o 5 años para ver de qué manera estamos en mejores condiciones para poder ir dando respuesta a este tema de la diversidad. Cierto que si me cambian el equipo de profesores cada año, como nos pasa a veces, entonces pocos proyectos podemos hacer, porque efectivamente si en la escuela el 50% del profesorado se me va yendo o se me va cambiando, esto no tiene sentido. Pero ahí también las políticas educativas tienen que darse cuenta de que no pueden estar pidiendo que hagamos proyectos a medio o largo plazo o entendiendo con nosotros de que esto es muy positivo para las escuelas y luego negándonos la posibilidad de que ese proyecto pueda ir adelante. Primer aspecto, por tanto, que tiene que ver con la organización escolar. El segundo aspecto tiene que ver con el currículo. Y efectivamente el currículo igualmente nos tiene que generar la diversidad, tiene que ver con la heterogeneidad y desde el punto de vista de la oferta tiene que ver con la flexibilidad. Y tiene que haber flexibilidad curricular. Yo no tengo la posibilidad de poner por encima de cualquier otro tipo de cosa el programa y que el programa sea mi punto de referencia y mi corsé del cual no me puedo salir, ¿no? Y entonces, si yo no tengo flexibilidad curricular, en el fondo no tengo muchos argumentos, ni muchos recursos, ni muchas herramientas para poder trabajar este aspecto. Esa flexibilidad curricular tiene que ver con la posibilidad de que yo pueda establecer elementos curriculares básicos y elementos curriculares complementarios, de manera tal que vaya trabajando estos espacios curriculares básicos, el core curriculum que se llama, y que deje otros espacios complementarios para que aquellos muchachos que puedan hacer más, que puedan avanzar más, etcétera, puedan ir, diríamos, desarrollando ese tipo de cosas, ¿no? Ya se hace en muchas escuelas este tipo de cuestión. También tiene mucho que ver con
la posibilidad de que yo pueda llegar a los sujetos individuales. Es decir, en una clase con 50 sujetos es posible que el hecho de querer atender a la diversidad sea una pura fantasía, ¿no? Pues seguramente tendré que buscar soluciones, pero tampoco me puedo plantear que yo voy a hacer milagros en un contexto en el que no se pueden hacer milagros, ¿no? Y la ratio, por ejemplo, el número de adultos por el tipo de sujetos que tenemos allá, esto es un elemento fundamental para poder atender a la diversidad, ¿no? Pero hay, aparte de eso, otro tipo de recursos, el apoyo entre iguales. Es curioso cómo en escuelas y en grupos muy heterogéneos se utiliza muy poco el peer tutoring, la ayuda entre compañeros. Y sin embargo es seguramente en este momento el modelo que mejores resultados está dando. El hecho de que unos muchachos que van más adelantados en ciertas cosas apoyen a otros que quizá en esa cosa no van tan adelantados. Y podemos calcular lo que esto significa en materias como idiomas extranjeros. Hay chavales que en inglés saben muchísimo frente a otros que aún andan mal en español. Quiero decir, la posibilidad de que yo les ayude es una posibilidad real, o en matemáticas o en otro tipo de materias, ¿no? Y lo curioso de esto es que no es que el que esté enseñando o el que esté ayudando a otro pierda el tiempo. Al contrario, es quien más aprende en esa relación, el más beneficiado en esa relación, pues para él tiene que entenderlo de una manera muy positiva para estar en condiciones de podérselo explicar a otro, lo que significa que en el fondo avanza mucho. Yo tuve mucha experiencia en eso en toda mi vida escolar, porque mis maestros todos utilizaban mucho ese sistema. Y yo tengo que estarles agradecido porque a mí me tocaba enseñar a otros, ¿no? Pero efectivamente creo que era mucho más beneficiado que los otros, incluida la universidad, porque cuando yo tenía que explicar estadística a gente que no entendía mucho de estadística, yo que no soy nada bueno en estadística, la aprendía de una manera genial con ellos, ¿no? Porque tenía que estar en condiciones de poder dominar el tipo de cosa. El trabajo cooperativo, cuando se está haciendo grupos heterogéneos de manera tal que en ciertos momentos estemos por grupos de edades y en otros momentos estemos en grupos, diríamos, de otro tipo, ¿no? La modificación de materiales. Ya digo, si yo tengo un único material, un libro de texto igual para todos, desde el punto de vista curricular no tengo posibilidad ninguna de estar haciendo también trabajos diferentes y trabajos, diríamos, más atentos a lo que son intereses, lo que son niveles, lo que son situaciones distintas dentro de mi escuela, ¿no? Y después el ofertar experiencias variadas, experiencias multinivel, experiencias en las cuales los sujetos, cualquier tipo de sujeto pueda participar en ese tipo de situaciones. Es decir, que también es un desafío para la escuela el cómo realmente integrarse en esta idea de un currículo más flexible. El tercer aspecto tiene que ver con la comunidad escolar. Ya digo, no solamente es problemático para un profesor o una profesora atender situaciones de diversidad cuando éstas plantean desafíos fuertes. A veces para la propia comunidad escolar es un problema, es un problema. De todas maneras, está claro que un profesor individual no puede hacerlo. Es decir, se exige que los profesores trabajen en equipo, no solamente para la diversidad. El trabajo por competencias no se puede hacer con profesores individuales que trabajan cada uno por su cuenta. Es decir, tenemos que aprender a romper ese esquema del individualismo en el que se mueve en mucha cantidad el modelo educativo habitual. El seguimiento de 4 niños en su primer año de vida. Un niño de Somalia, un niño del Nepal, es decir, un niño de Somalia en el centro de África, un niño del Nepal allí en Asia, en el norte de Asia, un niño de Los Ángeles y un niño de Japón, de Tokio. Veréis de qué manera tan distinta construyen su primer año y de qué forma tan igual llegan al final del primer año. Es decir, las cosas que saben hacer al final del primer año son iguales en los 4 contextos. Uno de ellos, el de Somalia, ha vivido desnudo y tirado por el pasillo durante todo su primer año, feliz, el más feliz de todos, y los otros han vivido en situaciones muy complejas, pero al final, diríamos, es la situación lo que les va... La situación y los estímulos que desde cada una situación se les va proporcionando. Bueno, y finalmente, aceptar un cierto nivel de incertidumbre que es cualquier tipo de cosa interesante requiere un cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Si no, no se hace nada, no se hace nada.
En Italia, en España, que hemos sido mucho más lanzados en esto, claro, discutíamos con los alemanes. Un alemán necesita estar seguro de lo que va a hacer antes de ponerse en marcha. Y claro, querían saber primero, antes de iniciar procesos de integración de niños con problemas en escuelas normales, qué pasaría, cómo reaccionarían los padres, a qué resultados llegaríamos, cómo afectaría esto a los otros niños, y nosotros les decíamos, como queráis saber todo esto, de aquí a 25 años empezáis. Nosotros nos lanzamos directamente a la piscina y se acabó, y ya veremos qué es lo que va pasando, ¿no? Pero efectivamente, como uno quiera tenerlo todo muy claro, muy resuelto de antemano, no hace nada que merezca, diríamos, un trabajo interesante en este sentido. Hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver también con la investigación. No me voy a meter mucho en esto, pero tenemos que definir mucho más claramente qué significa hacer inclusión, qué efectos tiene la inclusión, qué condiciones requiere la inclusión para que se pueda llevar a cabo. Uno de los aspectos interesantes, por ejemplo, y un poco contradictorios que nos está pasando, es que ahora que ya tenemos niños que han pasado por escuelas inclusivas y que ya son mayores, con ellos se puede hablar, claro, y te cuentan cómo fue su experiencia cuando estuvieron en una escuela normal, con una escuela normalizada. Y algunos cuentan cosas horrorosas, que lo pasaron muy mal, que los otros niños les trataban muy mal, que al final no se sintieron integrados. Y esto te choca, ¿no? Porque tú creías que estabas haciendo una cosa maravillosa y luego resulta que ellos no lo vivieron, algunos de ellos no lo vivieron de una manera tan maravillosa, ¿no? Con lo cual esto te obliga también a planteártelo de otra manera. Pero bueno, la investigación será la que nos tenga que ayudar un poco a clarificar esto. De todas maneras, las feministas en Estados Unidos están pidiendo escuelas solo para mujeres en este momento, ¿no? Y hay muchos grupos en Italia, por ejemplo, ahí tienen un poder impresionante, asociaciones que están pidiendo solo escuelas para mujeres. Pero incluso los negros de Estados Unidos, ciertos movimientos de negros en Estados Unidos están pidiendo escuelas para negros. Es decir, dado que los blancos siguen tratándonos mal y siguen marginándonos, preferimos tener escuelas para negros que escuelas inclusivas, escuelas, diríamos, más integradas. De todas maneras, esto pasa en cualquier tipo de innovación, ¿no? Que hay opiniones encontradas y hay visiones distintas del tipo de trabajo que se quiere hacer. Bien. El segundo aspecto que decía, el siguiente aspecto que tiene que ver con esto es ya la responsabilidad personal. Es decir, ¿qué significa la respuesta a la diversidad o dar la atención a la diversidad? ¿Qué requiere desde el punto de vista personal? Y ahí me parece que hay una serie de cosas también importantes. Una formación más allá de lo técnico, el análisis de lo que la literatura llama los intereses primarios de los profesores, ciertas prevenciones y prejuicios que solemos tener en la cabeza y todo esto que decía de la incertidumbre y lo que esto implica de necesidad de apoyo por parte de las personas, ¿no? La formación más allá de lo técnico parece obvia. Quiero decir, yo no creo que una respuesta técnica... La diversidad requiere de respuestas técnicas, esto no cabe duda, pero claro, sería un absurdo pensar que para cada problema que tengamos en la escuela vamos a requerir de un técnico, porque es que esto sería inviable, ¿no? Y por tanto no es solamente una cuestión técnica, sino que yo creo que en el fondo lo que necesitamos es un tipo de formación general que nos permita atender en términos generales la problemática que tienen los sujetos, ¿no? De todas maneras, pensad, un niño ciego, de ciego tiene un poquito, pero de niño tiene mucho. Quiero decir, un niño ciego no es un niño que todo él sea ciego. Es decir, tiene mucho más de común con otros niños que de diferente, porque es ciego, efectivamente, es decir, tiene un tipo de deficiencia, pero es un niño y tiene muchas características iguales a los otros niños, ¿no? Nosotros tenemos que ser profesores sobre todo de eso que tiene de igual a los otros niños, ¿no?
Porque efectivamente esto es lo que va a hacer de él que sea un muchacho y un niño que vaya desarrollándose. Es cierto que tendremos que aprender cosas de cómo aprende un niño ciego, de qué tipo de estímulos le tenemos que proporcionar, de cómo lo podemos integrar para que trabaje con otros niños, de cómo podemos hacer para que el resto del profesorado y el resto de compañeros vayamos haciendo un programa para él y para los demás adecuado, ¿no? Pero si no hay una formación más allá de lo técnico, es muy difícil que podamos hacer, que podamos trabajar. El tema de los intereses primarios tiene mucho que ver con qué es aquello que a mí me llama más la atención de mi trabajo, ¿no? O qué es aquello incluso que me hace más feliz de mi trabajo. Si aquello con lo que yo me identifico más es, por ejemplo, mi disciplina, también resulta complicado que podamos atender bien a todos los sujetos que tenemos en la clase, ¿no? La disciplina tiene su propia lógica y tiene su propia estructura, y en ese sentido esa estructura de la disciplina me puede ayudar, pero también me puede cortocircuitar determinado tipo de iniciativas que yo pueda tomar, ¿no? Claro, también esto tiene que ver, por ejemplo, con los líderes escolares, ¿no? Los directores de estudios, los supervisores. Si su interés primario son los aspectos administrativos, todo este tipo de cosas se les va a pasar, se les va a caer de entre las manos. Va a ser como agua que se cae del cesto. No van a estar atentos a qué tipo de necesidades tienen los sujetos, porque su obsesión es que los papeles corran y que vayamos cumpliendo las fechas en las cosas que tenemos que ir resolviendo. También hay un problema de prevenciones y prejuicios, en lo que se llama la doble victimación. Ya os decía antes el tema del otro como espejo, ¿no? Claro, los sujetos diversos son diversos, unos por unas razones, otros por otras, ¿no? Todos somos diversos en cierta manera, pero la diversidad de algunos pues es más soportable que la diversidad de otros, porque en ese espejo la imagen que me devuelven es una imagen más parecida a la mía, ¿no? Puede que tenga algún retrasillo, que tartamudee, que tenga algún problema, pero esto no es algo que a mí me preocupe. Pero fijaos, aquello que nos repugna más en ese espejo es ver a sujetos que generan en nosotros miedo o ansiedad. Es decir, valoramos mucho más negativamente un problema de conducta que un problema de deficiencia psíquica. Porque la deficiencia psíquica genera en nosotros ese sentimiento, diríamos, caritativo de apoyo, una especie de movimiento pastoral que nos lleva a preocuparnos por él. Pobrecito, a ver cómo le puedo ayudar, bastante desgracia tiene el pobre. Pero al niño que se comporta mal, esto de pensar que bastante desgracia tiene el pobre, que tiene que soportarse a sí mismo, no, lo hacemos responsable, le damos 2 cachetes, estamos pendientes de él, lo marginamos. Es la doble marginación, la doble victimación. Y en esto los prejuicios tienen mucho que ver. Yo estoy seguro que si yo os preguntara, ¿estáis seguros de que tratáis a todos los niños de vuestra clase igual? La mayor parte diría escandalizada. Hombre, ¿cómo no voy a tratar? Son niños todos, ¿cómo no los voy a tratar igual? Pues no los tratamos igual. Hay muchas investigaciones que señalan que no. Tendemos a tratar mucho mejor a los niños guapos, a los que vienen bien vestidos, a los que son muy afectivos, que nos devuelven mucho afecto, y todo lo contrario. Tendemos a distanciarnos más de los niños que hacen sus rabietas, que son poco afectivos, que son fríos, distantes, poco comunicativos. Es decir, los pobres tienen esa dificultad. No es algo que hagan a propósito, sobre todo, figuraos, si tienen 4 o 5 años, no es algo que hagan a propósito. Pero y sin embargo, en nuestro prejuicio, en la devolución del espejo, para nosotros esto genera temor y hace que los excluyamos más. Mi inicio como pedagogo en España fue que me llevé a vivir conmigo a 6 chavales delincuentes.
Por tanto, conozco mucho el ámbito de la inadaptación y el ámbito de... Y podéis creer que hay miles de niños, para los cuales la escuela solo ha significado una secuencia constante de fracasos. Jamás han triunfado en nada en la escuela, jamás, desde que tenían 4 años y han podido llegar a los 16, 17. ¿Alguien puede pensar que van a amar la escuela? Si la escuela ha sido para ellos un castigo constante. A mí, a uno de mis chavales, me lo expulsaron de la escuela algo así como 25 minutos después de haber ingresado en la escuela. Es decir, a los 25 minutos ya lo habían expulsado. Se había peleado en el patio con no sé quién, le dio una patada, por lo visto la patada tuvo mala suerte, debió ir directamente a la boca, le rompió un diente y expulsado directamente de la escuela, ¿no? Y muchos maestros me decían, no, es que los niños tienen que venir educados a la escuela, porque si no vienen educados nosotros no tenemos nada que hacer con ellos, ¿no? Educados en este sentido, a ellos no les importaba que no supieran leer, esto sí lo podían transmitir ellos, pero obviamente en lo que se refiere a buenas conductas tenían que venir comidos de casa, es decir, ya tenían que venir suficientemente preparados para que ellos pudieran integrarlos en ese contexto. Estos son los prejuicios que tenemos y por eso ciertos tipos de diversidad tienen un pronóstico mucho más duro que otros tipos de diversidad dentro de las escuelas. Y esto tendríamos que ser conscientes nosotros mismos. Y finalmente, esa incertidumbre y esa necesidad de apoyo es lo que hace que necesitáramos muchos de nosotros terapia cuando estamos trabajando en tareas de ese tipo. Esta pobre profesora brasileña tuvo que ir al psiquiatra, pero hombre, antes de ir al psiquiatra, uno estaría bien que hablara de esos temas con otros compañeros, que pudiera, una cosa que no hacemos en las escuelas y que es terrible, porque desarrollar nuestro trabajo en términos de soledad, como se hace, es peligrosísimo desde el punto de vista psíquico, ¿no? Por eso hay tanto loco en la escuela, es decir, que es verdad, tanta persona con problemas psicológicos. Y no es solo de aquí. En Francia hay establecimientos psiquiátricos especializados en profesores. Es decir, que somos unos buenos clientes. Somos unos buenos clientes. Pero claro, es que no hablamos de los problemas, no tenemos posibilidades nos tenemos que comer esa angustia, esa sensación de que no soy capaz de sacar adelante los problemas que tengo que abordar, ¿no? Bien, iba a hablaros un poco de esto, no voy a hablar. Esta es una investigación que hicimos nosotros en Galicia sobre el tema de cómo están atendiendo las escuelas. Participaron 259 escuelas, como veis ahí, y con muchas entrevistas y muchos cuestionarios a directores, a profesores, a orientadores, etc. De todo esto, lo que me interesa son datos que no se deben presentar nunca en una presentación porque son demasiado bizarros, pero fijaos que los casos más importantes de todos son dificultades en el aprendizaje, dificultades en el aprendizaje. Y curiosamente, para estas dificultades en el aprendizaje es para los que las escuelas tienen menos herramientas. Menos herramientas, entre nosotros por lo menos. Podemos tener orientadores, podemos tener especialistas en audición y lenguaje, podemos tener especialistas en otro tipo de tratamientos, pero en retrasos en el aprendizaje, que es lo que más les va a afectar en el trabajo posterior, en esto o lo dejamos en manos de cada profesor individual o esto no provoca esa sensación de que esto también es diversidad y que también en este sentido deberíamos... No. Hay un escaso trabajo... No he pasado antes. La diversificación frente a la diferenciación. Esto quizá os choque a algunos. Para alguien que defiende como yo toda la problemática de la atención a la diversidad. Y sin embargo, yo creo que el derecho prioritario es el derecho a la igualdad, no el derecho a la diversidad. A lo que tenemos derecho es a ser iguales y dejarse de historias. El ser distintos ya vendrá después, pero primero considéreme como iguales, porque como insistamos mucho en el tema de la diversidad, acabaremos convirtiendo en diversos incluso a los que son iguales.
Y esto tiene una cierta problemática. Fijaos, tanta insistencia en el tema de la diversidad que ya acabamos haciendo grupos de diversos por todas partes, ¿no? En Estados Unidos hay escuelas para gordos. Yo pienso, habrá otras para calvos, a la que me tendré que apuntar, y habrá otras para bajitos, y otras para... Es decir, al final va a resultar que insistir tanto en la diversidad se nos olvida que el derecho prioritario es el de la igualdad, que yo lo que quiero es que me traten como un igual con respecto a los demás, ¿no? La regulación frente a la indefinición. Los sistemas cada vez son más protectores y creen que nos protegen regulando las cosas. Y no ha habido peor cosa para el tema de la diversidad que la sobreregulación. Y esto ha pasado en todos los estados. En los Estados Unidos hicieron el Education for All, que es una ley en la cual, a través de la cual se decía que a los sujetos, que todo sujeto tenía derecho a la educación adecuada. Ya la jodimos, porque poner el adjetivo adecuada la han interpretado algunos como que, claro, a los sordos hay que darles una educación para sordos, a los ciegos una educación para ciegos, y ya decía, a los gordos una educación para gordos. Con lo cual, todo el camino que se habían dado, una ley que quería ser de educación para todos, acabó alterando todo el sistema que se venía tratando. En Inglaterra pasó un poco lo mismo. En Inglaterra hicieron el Code for Practice, y este Code for Practice quería, de alguna manera, resaltar la importancia de las escuelas inclusivas y no sé qué. Lo peor que se pudo hacer, porque escuelas que antes estaban funcionando bien, con sus ciertos idas y venidas, con sus subidas y bajadas con respecto a cómo afrontaban la diversidad, tuvieron que adaptarse a las normas que imponía el Code for Practice y al final acabaron haciéndolo todo mal. Es decir, mucho peor de lo que hacían antes con ese nivel de incertidumbre que decían. Yo siempre defiendo, y se me escandalizan mucho algunos, que la escuela necesita un cierto nivel de caos. Porque si todo está muy regulado, primero, los que no funcionamos somos los profesores, que no nos viene nada bien no somos militares y no tenemos esa capacidad de funcionar, diríamos, con mucha regulación. Y después, porque las situaciones son tan variables, son tan, diríamos, dúctiles dentro de la escuela, que efectivamente no cabe tampoco hacer una regulación excesiva, ¿no? A medida que se han ido señalando estándares, a medida que se han ido señalando sistemas de evaluación de resultados, a medida que se han ido señalando competencias que se tienen que alcanzar, quieras o no quieras, en esa medida todo esto va en contra de la diversidad y todo esto va en contra de poder hacer un currículo flexible, un tipo de trabajo que pudiera desarrollarse. El dilema del éxito. Decía Felipe González que también se puede morir de éxito. El pobre murió de éxito políticamente, ¿no? Pero, no sé si de éxito, no dirían eso los contrarios, pero en fin. Pero aquí también se puede morir de éxito en la atención a la diversidad. Y es muy curioso, ciertas escuelas que han conseguido mucha fama en el contexto europeo y algunas en el contexto norteamericano, acaban atrayendo a tantos sujetos que precisan de una atención a la diversidad que la escuela acaba convertida en una escuela excluyente, exclusiva, quiero decir, una escuela, diríamos, para sujetos con necesidades. Incluso las familias reaccionan de una manera curiosa. Para sus hijos que tienen algún tipo de necesidad, les gusta mucho esa escuela porque trabaja muy bien con la diversidad. Pero para sus hijos que no tienen ningún tipo de necesidad educativa especial, prefieren otra escuela, ¿no? Con lo cual dices tú, bueno, o ustedes no valoran bien lo que se está haciendo o... En definitiva, que el éxito de las escuelas también hay que medirlo y hay que racionalizarlo. Y entonces no conviene aumentar excesivamente las situaciones de diversidad que se dan en la escuela, porque acabará, diríamos, como ninguna escuela, es como os decía, context free, no nace en el desierto ni está considerada como algo fuera del contexto. Uno tiene que mirar de qué manera esto va a afectar a la imagen que se tenga, ¿no? Y finalmente, los recursos generales frente a los recursos específicos. Es otro de los dilemas que las escuelas tienen que enfrentar, ¿no? ¿Qué nos interesa más? ¿Tener a un especialista en diversidad en la escuela o tener a un profesor más de matemáticas? Porque claro, el especialista en diversidad puede hacer cosas generales y puede hacer tal.
Pero el especialista en matemáticas lo que nos va a hacer es resolver los problemas que tenemos con los sujetos que tienen problemas en matemáticas, ¿no? Y este es un dilema que muchas escuelas se han planteado, de manera tal que a veces mucha gente especialista en nada, o especialista en todo, que al final viene a ser lo mismo, no te aporta cosas demasiado interesantes para el desarrollo institucional en el que uno se puede mover y para el desarrollo de aspectos, diríamos, que puedan ser interesantes para este tipo de cosas. Y además, aquellos que podrían movilizar más la institución en términos, diríamos, de la atención a la diversidad, a veces no son personas que tengan que tener una especialidad muy marcada en una disciplina, sino personas que pudieran desempeñar un trabajo en ese aspecto que decíamos del enriquecimiento personal. Por ejemplo, un especialista en teatro puede hacer cosas extraordinariamente ricas en una escuela en la cual, diríamos, genera una actividad en la cual todos los muchachos pueden participar, sean cuales sean sus condiciones, sus características, etc. Un buen especialista en deportes o alguien que sea capaz de dinamizar en términos culturales o en términos artísticos o en términos de otro tipo, en música, por ejemplo. La música se ha empleado mucho estos últimos años en todo lo que son problemáticas de conducta, por ejemplo, con unos resultados realmente espectaculares en lo que significa el trabajo con muchachos pequeños. Bueno, y ya voy a acabar. Normalmente sucede que cuando uno está atendiendo una conferencia o una charla o una cosa, ya se va haciendo una idea de lo que le van diciendo y va haciendo algún tipo de anotación al margen de lo que está escuchando, ¿no? No sé qué habréis ido anotando al margen de lo que me habéis ido escuchando, ¿no? Quizá muchos hayan anotado, no estoy en absoluto de acuerdo con lo que está diciendo. Y esto me parece magnífico, porque esto es fundamental para que podamos debatir y podamos establecer tal. Algunos han podido decir o han podido apuntar muy teórico, y tengo que aceptar que es posible que sí. Es decir, que uno al final es quien es y es un profesor de universidad que tiene que moverse en ámbitos teóricos. Algunos habrán dicho un coñazo, es decir, que tanto rollo y tanta cosa, bueno, no me gusta mucho, pero en fin, también tendría que aceptar. Pero si alguien ha escrito en el margen, este señor no cree en la integración, no cree en la diversidad, entonces me cabrearía. Porque o no lo he explicado bien, o no he sabido hacerme entender, o efectivamente ha sido un desastre de conferencia. Porque si algo os quería transmitir realmente es que el gran desafío que tenemos es el trabajar por la diversidad. Y, en mi opinión, no necesitamos hacernos muchas más preguntas. A veces nos perdemos mucho tiempo haciéndonos preguntas. Y las preguntas nunca resuelven un problema. Nunca resuelven un problema. Lo que tendríamos es ir buscando respuestas. Ir identificando buenas prácticas. Porque hay mucha gente que está trabajando muy bien en este terreno. Y si supiéramos cómo lo está haciendo, todos tendríamos alguna oportunidad de ir mejorando las cosas, ¿no? Y yo creo que en este tema han cambiado mucho las cosas, aunque efectivamente estamos dando pasos de avance y pasos de retroceso. La cuestión es que lo que deberíamos ir asumiendo es que un poco más de insistencia, un poco más de presión y un poco más, no sé, de convencimiento por parte de quienes estamos trabajando sería muy importante. Una de las cosas que salía de esta investigación que yo os mostraba, no os mostré porque al final fue una cosa oculta, como el currículum que decía el compañero, era que criticaban muchísimo a la administración. Está bien, la administración siempre se merece que la critiquemos muchísimo, pero esto no nos va a salvar las cosas. Es decir, por estar criticando a la administración podemos pasarnos siglos criticando a la administración y no nos resolverá el problema. La cuestión es ver que cada uno en su seno, en su lugar de trabajo, puede ir haciendo. Y esa pequeña cosa que algunos ya van haciendo, seguramente si es a título individual el rango de solución es muy pequeñito, pero a medida que se van
diríamos, liando las cosas y hay más profesores que trabajan en equipo, que van buscando respuestas en equipo, escuelas que se comprometen, etcétera, este es un camino que realmente resulta muy interesante y muy atractivo y con resultados escolares fantásticos. Y en una sociedad como la actual, en la que todas estas cosas que están pasando, en el fondo, lo que vienen a significar es que el otro nos importa un carajo. Lo puedo ver muerto, lo puedo incluso matar. Cuando unos chavalitos están matando a otros, o cuando no les cuesta nada pensar que podrían hacerlo, es que yo no digo que la escuela hayamos cumplido mal nuestra tarea, nosotros no podemos salvar a la sociedad, pero alguna cosa podríamos hacer, es decir, este trabajo, diríamos, de la empatía, de la sensibilidad con respecto a los otros, yo creo que es la mayor ventaja que nos da el trabajar por la diversidad y el trabajar por el respeto a que todos los otros muchachos y muchachas, los adultos en nuestro caso, tienen derecho a ser como son. Y en ese sentido, ni siquiera yo, que me gusta conducir rápido, puedo decir que les hagan carreteras distintas porque no tiene sentido. Muchas gracias.